cuadro y qué lindo, arte. Y si no hacía eso, ¿qué hacía? Puede ser una persona que construía o no que construía. Las artes marciales son constructivas o no, depende de cómo lo hacemos. Y en esta exigencia adaptativa, como es la defensa personal, en el aquí y ahora, nos hace ver que a todos nos atraviesa la misma realidad, y sobre todo el cuerpo emocional. Y ahí vienen las patologías, y ahí viene cómo ser con otro, cómo decir con el cuerpo, porque yo vi muchos cuerpos, pocas voces, muchos cuerpos silenciados, y nosotros somos la técnica, somos el gesto corporal. Entonces creo que la pandemia no solo nos obliga o nos exige a mirar otras formas de hacer, de pensar, a interactuar en el mundo con respecto a las artes marciales y a repensarnos hasta aquí como éramos y en qué nos cambió. ¿En qué nos cambió? Y sobre todo hay una cosa que nos cambió, que este sacudón que vino a ser la pandemia nos dijo: hay que hacer cosas distintas, hay que mirar para adentro, hay que ser más humanos, hay que ponerse en el lugar del otro. Creo que eso también es muy importante. ¿Y qué pasó en Uruguay? Bueno, buenas tardes, buenos días. Gracias a todos por recibirme, a Joan, al maestro Joan, que es un gran amigo. Gracias por recibirme acá con ustedes y poder conversar, conocerlos. Bueno, a mí en particular me cambió bastante el tema de cómo enfrentar una clase, ¿no? Me encontré con que tenía que ponerme frente a una computadora en la cual tenía que mejorar la cámara, el sonido, como decíamos con Joan. Me encontraba con que los niños, sobre todo, no entendían la clase. Yo iba para un lado, yo iba para el otro. Entonces como que tuve que mejorar un montón de aspectos, ¿no? Después de a poquito se fue ayornando todo. A mí en particular mis alumnos me ayudaron muchísimo desde lo económico. Había chicos que no querían entrenar por el tiempo, que se aburrían. Y en lo particular a mí, que era mi trabajo, mis alumnos, aunque no entrenaran, depositaban su granito de arena para lo mío, lo cual a mí me hacía tener más responsabilidad con ellos, porque necesitaba darles algo. Entonces, ¿qué hacía? Inventaba juegos, videos, les mandaba videos si no querían estar en la cámara. Porque, ¿qué pasaba? Estaban entrenando con Zoom, pero a su vez también tenían que estudiar en la escuela con Zoom, entonces ya era un lío para ellos, todo el día con la computadora, entonces era bien complicado. Entonces yo me tenía que buscar la manera para que ellos pudieran entrenar cómodos. Entonces cada tanto entrenaban por Zoom, cada tanto les mandaba un video, cada tanto hacíamos juegos que hablábamos con Joan, que fue un gran apoyo de él conmigo. Entonces más o menos me cambió todo de yo pararme frente a una clase a tener que hacer todo un círculo de ejercicios que no estaba acostumbrado. Después con el tiempo Uruguay no tuvo un problema tan grande como países de mayor cantidad de personas. La pandemia no fue tan cruel, ¿no? Entonces, bueno, pudimos volver a entrenar presencial, pero también ocurrió que los chilenos se habían acostumbrado a estar en sus casas, de cierta forma. Entonces era difícil que después volvieran a las clases. Entonces ahora estamos como en volver a tener la responsabilidad de los chicos que vengan a entrenar. Y eso se notó un poco, pero bueno, nos fuimos acomodando y por suerte ahora está todo para nosotros mucho mejor. Vuelvo a repetir, gracias a todos por recibirme, me la pertenezco espacial, pero bueno, estoy muy contento que estén, estar acá y que puedan venir a nuestro torneo, que también fue eso un proyecto que cuando Joan me dijo que iban a hacer este congreso, dijimos, bueno, ¿qué tal si también le ofrecemos un evento deportivo? Y bueno, a mí me gustó mucho la idea y bueno, repito, Joan es un gran amigo para mí y bueno, espero que estén cómodos acá en nuestro país. Gracias. En Chile, ¿cómo se vivió?
el hecho de que del no estar haciendo nada y estar siempre concentrado en el juego contextual, me afectó. ¿Por qué doy este relato antes de dar? Porque realmente eso me impulsó a poder hacer clases. ¿Ya? Yo, como lo sabe la mayoría de los profesores de Chile, no hacía clases. Y eso me impulsó a poder tener un grupo y poder tener mi mente ocupada en algo. ¿Ya? Y yo ahí empecé a ver cómo era el tema de ser profesor y cómo te puede a ti afectar. Los chicos en pandemia obviamente era inútil hacerles clase porque no era el yo y yo, el yo y tú, el estar y decir, mira, técnicamente tienes que hacer esto, mover cadera o no sé, alguna palabra de afecto. Ustedes saben que no tan solo con palabras uno puede expresar, sino que tan solo con acciones, con un cariño, una palmada en la espalda. Entonces faltaba, obviamente dentro de la pandemia, ese toque. Entonces alumnos obviamente se iban a desmotivar porque no tenían mayormente ese, entre comillas, afecto. Después que pasó todo esto, obviamente bajaron todo, cerraron la escuela, profesores quedaron sin trabajo, tuvieron que vender implementaciones, entonces dejaron de pagar mensualidades. Entonces al final, en la pandemia para nosotros fue como que todo comenzó de cero nuevamente por pandemia. Entonces fue muy triste ver eso dentro de Chile, porque en realidad maestros que llevaban muchos años, exponentes que eran importantes dentro del círculo de artes marciales, se veían en condiciones que nunca se imaginaron, aún teniendo mayormente en su dojo muchos alumnos, y muchos alumnos hablo de 100, 200 alumnos que manejan. Entonces, y obviamente ustedes saben que cuando hay mayormente muchos alumnos, el estatus de un maestro obviamente que cambia. No es lo mismo tener unos 10 alumnos que tener 200 o 100 alumnos. Que recibir una membresía o dos membresías que recibir 10. Entonces, mayormente el tema económico afectó mucho. Ahora, el tema de los niños que volvieron posteriormente a clase después de pandemia, el tipo de entrenamiento es totalmente diferente al que teníamos antes. Ya sea porque ya igual tenemos miedo de que, por ejemplo, alguien se pueda contagiar, porque obviamente el virus está. Pero la metodología de trabajo para mí, y para mí, por ejemplo, es el juego. Ya no es el típico, haz esto, si no lo haces, te castigo. No. Bueno, obviamente siempre hay que mantener afecto y rigor. No tan solo siempre ese puro afecto, o sea, puro rigor, no. Siempre hay que mantener siempre la balanza. Si uno mantiene la balanza, obviamente las cosas se van a dar mucho. Entonces, en la metodología de trabajo que fue prácticamente juegos. ¿Qué quiere decir? Que ya no era simplemente el trote, que ya no era simplemente doble chavo y ese tipo de patadas 50 veces, sino que más allá de eso era como dar a los niños el gustito de que, quiero ir, y quedé con ganas de poder ver qué puedo hacer más. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, he comprobado que eso sirve. Porque aparte de todo eso, los niños, tenemos niños que, como decía el maestro del Águila, llegan con un tipo de autismo, llegan con un tipo de ansiedad, la misma situación que me provocó a mí el hacer clases. Llegan esos niños. Entonces, para ellos, prácticamente el juego es una forma de aprendizaje mucho más rápido que el estar haciendo la clase tradicional.
Ahora, ¿cómo quizás poder difundir esto y poder que los alumnos lleguen a los rollos? Creo que prácticamente los profesores, y lo he dicho mucho con el profesor Herman, lo he dicho mucho. Yo he notado, Herman es un gran exponente del arte marcial. Para mí es mejor, un hermano. Y él es como bien aquí, bien tajante en todo. Y lo veo con un alumno que José. Y es, yo lo que he observado el otro día y lo miro y como que lo empieza a molestar. Y Herman hace así. Dice buena regla. Y yo lo sigue diciendo. Hoy ha dicho de que ya no es el mismo cuando uno, o sea, cuando después de pandemia ya no es lo mismo. Y uno trata de poder al alumno, en cierto modo, motivarlo y caerle bien en cierto modo. Y así, mayormente la motivación para que los niños vayan o entrenen es eso. Más que eso, es poder darle y entregarle quizá un juego, quizá una palabra, quizá no sé, algo que, por ejemplo, nos puedan ir a sentirse acogidos dentro de la agrupación. ¿Ya? Yo creo que más que todo es sentir que entregar a los alumnos, más que la técnica física, entregarle algo más afectivo. Y eso yo creo que eso llama mucho más la atención. O sea, que todo sea un complemento. No digo que no se pueda hacer, pero que todo sea un complemento. Entonces, creo que eso es mayormente parte de poder difundir las artes marciales, más allá de ser el profesor recto, sino que ser más que nada, entre comillas, un amigo, pero sin perder la normalidad de la clase, la rigurosidad, pero siempre mantener el rigor y el respeto. Yo creo que eso más que nada sería, por mi parte, como veo la pandemia y las clasificaciones. Interesante lo que dijo, sobre todo que cambió el código de comunicación, porque la comunicación cambió, ya era difícil decir, ya era difícil hacer, ya era difícil analizar cosas, entonces, es decir, ¿qué nos faltó? Disfrute. Perdimos la alegría. Entonces, como educadores, a mí también eso me interpeló y seguir lo que son dinámicas de pares y todo el tema de la educación, el tema del fútbol también, fue toda una exigencia, ¿no? Me hizo repensar cómo estábamos haciendo las cosas. Y las artes marciales ya, si bien tienen esa cuestión más cognitiva y rígida, por usar la palabra, movernos. Damos la palabra al público, profesores. Ustedes necesitan que lo levanten, no, por favor. Claro, como decía mi compañero amigo Fernando Fuentes, claro, el tema de la pandemia en sí era un saludo, luego bien, o sea, ya no estaba ese tacto humano, ese tacto de cómo te ha ido, cómo está la familia. Ahora se está con gel, anda con mascarilla, etc. Entonces, ¿qué sucede cuando uno quiere dirigir una clase y si alguien no tiene ningún computador, no tiene teléfono, cómo se comunica? ¿Cómo llego yo? Entonces, si área rural, ¿cómo sé que está en la casa? Etc. Entonces, ¿qué sucede ya cuando ya se cambió un poco más la pandemia? Un análisis de uno y decir, ¿sigo por la misma línea o varío? ¿Cierto? De que un régimen estructurado, pero con altas raíces para poder llegar a todos los alumnos. Las posibilidades de frustración, manejo de ira, como decían todos, basarse en lo que el alumno necesita,
cómo poder. Cubrir esa necesidad. Exacto. Entonces, bueno, Rosalía también